En 1994, el renombrado psiquiatra John Mack rompió los límites de la ciencia al explorar estos encuentros en su obra Abducción: Human Encounters with Aliens. A través de testimonios reales, Mack reveló experiencias que desafiaron la lógica y pusieron en duda la frontera entre lo posible y lo imposible. Abducidas por inteligencias de origen desconocido. ¿Son simples alucinaciones? ¿O fragmentos de una verdad que aún no comprendemos? El cuarto tipo. Número 6. El encuentro de Catherine. Desde que tengo memoria, siempre me han perseguido extrañas visiones, sueños tan vívidos que parecían más reales que la propia realidad. Recuerdos fragmentados que no tenían sentido, pero que al mismo tiempo me hacían sentir que algo dentro de mí estaba roto, incompleto. Nunca hablé de esto con nadie, por miedo a que me llamaran loca, pero en lo más profundo de mi ser sabía que había algo más en mi vida que simples pesadillas. Todo comenzó cuando era niña. A menudo despertaba en medio de la noche con una sensación de parálisis total. Intentaba gritar, pero mi voz no salía. Sentía presencias en mi habitación, sombras altas y delgadas que parecían observarme desde los rincones oscuros. Recuerdo que una noche en particular, la luz de mi ventana se tornó más brillante de lo normal. Al mirar hacia afuera, vi una especie de figura translúcida flotando en el aire. Quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Años después, ya adulta y con una vida estable como profesora y artista, aquellas experiencias parecían haberse desvanecido, hasta que una serie de episodios inexplicables comenzaron a suceder nuevamente. Me despertaba en lugares desconocidos, con extrañas marcas en mi cuerpo. Había noches en las que me encontraba de pie en medio de la sala, sin recordar cómo llegué allí. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda, y por recomendación de un amigo, llegué a la consulta del doctor John Mack. Durante nuestras sesiones de hipnosis, los recuerdos comenzaron a aflorar con una claridad aterradora. Me vi a mí misma flotando en un espacio oscuro, rodeada por seres de apariencia esbelta, con cabezas grandes y ojos profundos y oscuros. No sentía miedo, pero tampoco entendía qué estaba sucediendo. Me llevaron a una sala iluminada con una luz blanca intensa, donde me acostaron en una especie de mesa fría y metálica. Podía sentir sus manos, o lo que parecían ser sus manos, recorriendo mi cuerpo, examinándome con precisión clínica. Uno de los recuerdos más impactantes fue el momento en que vi una especie de recipiente con un líquido transparente. Dentro flotaba lo que parecía ser un feto humanoide, un ser con rasgos que no eran completamente humanos, pero tampoco enteramente alienígenas. Un sentimiento de angustia me invadió, como si de alguna manera estuviera conectada con aquella criatura. Los seres no hablaban, pero podía sentir sus pensamientos en mi cabeza. Es necesario, me decían. Es parte del proceso. No entendía qué querían decir, pero la sensación de que había sido parte de algo mucho más grande que mi propia existencia me acompañó incluso después de despertar de la hipnosis. Desde entonces, las piezas del rompecabezas han comenzado a encajar. No eran sueños, no eran simples alucinaciones. Algo o alguien me había estado visitando durante toda mi vida. Y, aunque aún no comprendo completamente el propósito de estos encuentros, sé que han cambiado mi visión de la realidad para siempre. Número 5. El testimonio de Ed. Soy Ed, exoficial del ejército, y aunque lo que voy a contar desafía toda lógica, es la verdad. Durante años, guardé silencio, convencido de que nadie me creería. Pero con el tiempo, entendí que no podía seguir ignorando lo que me ocurrió.
lo que nos ocurrió. Mis primeros recuerdos de los encuentros son fragmentados, casi como sueños borrosos. Me despertaba en medio de la noche con una sensación de vacío, de haber estado en otro lugar, pero sin poder recordar dónde. A veces encontraba marcas en mi piel, pequeñas incisiones sin dolor que no tenían explicación. Al principio pensé que eran accidentes, quizás producto de mi propio descuido, pero las experiencias no se detuvieron. Una noche en particular, lo recordé todo con aterradora claridad. Había estado durmiendo en mi casa cuando una luz blanca inundó mi habitación. No era una luz normal, no parpadeaba, no proyectaba sombras, era como si lo cubriera todo. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil, aunque podía ver y escuchar con total claridad. Luego sentí que me elevaban. No era como ser arrastrado o llevado por alguien. Era como si mi propio cuerpo flotara, sin resistencia, hacia un punto desconocido. Cuando desperté, ya no estaba en mi cama. Me encontraba en una sala circular con paredes metálicas que parecían brillar levemente. El aire era pesado, denso, pero no incómodo. Frente a mí, vi varias figuras, altas, delgadas, con cabezas grandes y ojos profundos que parecían atravesarme con la mirada. Intenté moverme, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Miré a mi alrededor y vi a otras personas. No estaban despiertas como yo. Permanecían inmóviles, acostadas en mesas similares a la mía, con los ojos cerrados, en un estado que no podía identificar. No parecían estar sufriendo, pero tampoco estaban conscientes. Uno de los seres se acercó. No habló, pero su voz apareció en mi cabeza. No entendía qué querían decir. Intentaba luchar, pero era inútil. Lo siguiente que recuerdo es un objeto largo y delgado acercándose a mi cabeza. No sentí dolor, pero sí una sensación de presión, como si algo estuviera hurgando dentro de mi mente. Entonces, algo cambió. Mi miedo disminuyó. Mi cuerpo dejó de resistirse. No sé si fue por su influencia o porque en lo más profundo de mí sabía que no podía hacer nada. Fue en ese momento cuando vi algo que aún me atormenta. Una enorme ventana que mostraba la inmensidad del espacio. No estábamos en la Tierra. No había duda. De repente, todo se volvió borroso. Mi siguiente recuerdo es despertar en mi cama, sudando frío, con el eco de sus palabras aún resonando en mi cabeza. Desde aquella noche, los encuentros continuaron. Algunos recuerdos son nítidos, otros difusos, pero siempre con la misma sensación de impotencia y desconcierto. Intenté racionalizarlo, atribuirlo a pesadillas, estrés postraumático o cualquier otra cosa. Pero en lo más profundo de mi ser, sé la verdad. Yo fui llevado, vi cosas que ningún humano debería ver, y lo peor de todo, sé que volverán. Número 4. El relato de Eva. Siempre he creído en la mente humana como un vasto océano de recuerdos y emociones enterradas. Como terapeuta, he ayudado a muchas personas a descubrir traumas olvidados, fragmentos de su pasado que la conciencia bloqueó para protegerse. Sin embargo, nunca imaginé que un día sería yo quien enfrentaría los horrores escondidos en mi propia memoria. Todo comenzó con sueños extraños, recurrentes. No eran simples pesadillas, sino visiones vívidas que me dejaban una profunda sensación de angustia al despertar. Soñaba con habitaciones blancas, con luces intensas y figuras esbeltas que se movían a mi alrededor. A veces despertaba con marcas inexplicables en mi piel, pequeños círculos rojizos en mis brazos y piernas que parecían desaparecer en cuestión de días. Al principio, lo atribuí al estrés. Pensé que mi mente estaba jugando conmigo, pero cuando las sensaciones se volvieron más intensas, cuando despertaba en medio de la noche sintiendo que alguien me había tocado, cuando escuchaba un zumbido en mis oídos justo antes de perder la conciencia, supe que algo más estaba ocurriendo. Busqué respuestas a través de la hipnosis regresiva. Nunca imaginé lo que descubriría. La sesión comenzó como cualquier otra, con mi terapeuta guiándome suavemente a través de mis recuerdos. Pero en cuanto llegamos a la parte de los sueños, todo cambió. De repente, ya no estaba en el consultorio. Mi mente se transportó
a un espacio blanco y estéril. Me vi a mí misma acostada en una mesa metálica, completamente inmóvil. A mi alrededor, seres altos, delgados, con grandes ojos oscuros me observaban en silencio. Quise gritar, pero no podía. Mi cuerpo no respondía. Solo mi mente estaba activa, atrapada en un estado de alerta desesperante. Sentí un frío metálico en mi abdomen. Algo estaba presionando mi piel, hurgando en mi interior sin que pudiera resistirme. Vi instrumentos que no reconocía, moviéndose solos, como guiados por una fuerza invisible. Luego, una pantalla se iluminó frente a mí, y lo que vi me llenó de un terror indescriptible. En la imagen, flotando en un líquido traslúcido, había algo que parecía un feto, pero no del todo humano. Sus rasgos eran diferentes, ligeramente alienígenas, con ojos demasiado grandes y extremidades más delgadas de lo normal. En ese instante, comprendí la verdad. No era la primera vez que esto ocurría. No era un sueño, ni una alucinación. Algo dentro de mí había sido alterado, utilizado. Uno de los seres se acercó y sin mover la boca, habló dentro de mi mente. No sé cuánto tiempo estuve allí. No recuerdo cómo terminó. Solo sé que en un instante desperté en mi cama, con el eco de esas palabras resonando en mi cabeza. Desde entonces vivo con la certeza de que fui parte de algo más grande, de que mi cuerpo fue usado para un propósito que no comprendo del todo. A veces me pregunto si en algún lugar existe una parte de mí, una vida que nunca conoceré. Y lo más aterrador de todo es que siento que aún no ha terminado. Número 3. El relato de Jerry. Soy trabajador social. Paso mis días ayudando a personas a lidiar con sus problemas, escuchando sus historias, guiándolos hacia una mejor versión de sí mismos. Siempre me he considerado una persona racional, alguien que busca explicaciones lógicas antes de caer en suposiciones irracionales. Pero lo que me ocurrió aquella noche, lo que me sigue ocurriendo, desafía toda razón. Todo comenzó con una sensación extraña. No era un sueño ni una pesadilla, sino algo más profundo, como si mi cuerpo supiera que algo iba a suceder antes de que mi mente pudiera procesarlo. Me desperté de golpe, sintiendo un zumbido grave en mis oídos. No podía moverme. La habitación estaba envuelta en una luz pálida, antinatural. Intenté girar mi cabeza, pero era imposible. Solo podía ver el techo, iluminado por aquel resplandor blanco que parecía emanar de todas partes y de ninguna en específico. Entonces, los vi. Eran 3, tal vez 4, altos, delgados, de piel grisácea. Sus cabezas eran grandes y sus ojos eran lo más perturbador. Negros, profundos, como pozos de oscuridad que parecían absorberlo todo. No tenían expresión, no hablaban, pero sentía su presencia invadiendo cada pensamiento, cada rincón de mi ser. No caminan, no de la forma en que lo hacemos nosotros. Se deslizaban, moviéndose sin esfuerzo, como si la gravedad no les afectara. Uno de ellos extendió su brazo y, sin tocarme, hizo que mi cuerpo se elevara de la cama. Sentí que flotaba, pero no era una sensación agradable. No era libertad, era control. En un parpadeo, ya no estaba en mi habitación. El lugar era blanco y frío, con paredes que parecían lisas y metálicas. No había puertas ni ventanas visibles, solo una camilla en el centro de la habitación. Intenté luchar, pero mi cuerpo no me respondía. Me colocaron sobre la mesa, y entonces empezó. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera examinando. Luego, sin previo aviso, un dolor punzante atravesó mi abdomen. Miré hacia abajo y vi un objeto largo y delgado penetrando mi piel. No sangraba, pero la sensación era insoportable. Mi mente gritaba, pero mi boca no emitía sonido alguno. Vi cómo extraían algo. Una sustancia rojiza y espesa flotaba dentro de un cilindro translúcido. Supe que era mi sangre. Luego, otro objeto, esta vez más fino, se deslizó por mi brazo. Un ardor intenso recorrió mis venas, y supe que estaban extrayendo más que solo sangre.
Los seres no mostraban emoción alguna. Eran metódicos, precisos, como científicos realizando un experimento con un sujeto de prueba. Yo era ese sujeto. El dolor comenzó a desvanecerse. Una sensación de calma artificial reemplazó mi angustia, como si algo estuviera afectando mi sistema nervioso. No sé cuánto tiempo estuve allí. Perdí la noción del tiempo. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi cama, con la luz del sol filtrándose por la ventana. Miré mi brazo y vi pequeñas marcas circulares, como si hubieran tomado muestras con agujas diminutas. El zumbido en mis oídos había desaparecido, pero la sensación de haber sido manipulado permanecía. Intenté convencerme de que había sido un sueño, pero en lo más profundo de mí sabía la verdad. Me llevaron, me usaron. Desde entonces he sentido que algo cambió dentro de mí. A veces, en medio de la noche, despierto con la misma sensación de vacío. Otras veces, descubro nuevas marcas en mi cuerpo, sin recordar cómo las obtuve. Sé que volverán. No sé cuándo, ni qué quieren de mí, pero una parte de mí siente que ya no soy completamente humano. Número 2. El relato de Paul. Siempre me he considerado un hombre de ciencia. La ingeniería me enseñó a ver el mundo a través de la lógica, de las leyes de la física y la razón. Si algo no podía explicarse con datos y principios concretos, simplemente no era real. Pero lo que me ocurrió desafió todo lo que creía posible. Al principio fueron solo sueños, o al menos eso pensé. Noches en las que me despertaba sobresaltado, con la sensación de que alguien había estado observándome. Imágenes fugaces de figuras esbeltas y ojos negros invadían mi mente, como si hubieran sido insertadas en mis pensamientos sin mi consentimiento. A veces, despertaba con un intenso pitido en los oídos y un ligero hormigueo recorriéndome la columna vertebral. Pero lo más extraño era la sensación de que algo faltaba, como si hubiera perdido fragmentos de tiempo sin darme cuenta. No quise darle mayor importancia hasta aquella noche. Recuerdo haberme acostado como cualquier otro día. Cerré los ojos, pero en lugar de dormirme, sentí una presión en el pecho, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La habitación se iluminó con un resplandor blanquecino y un zumbido sordo resonó en mi cabeza. Entonces, los vi, seres altos, delgados, con piel grisácea. Sus cabezas eran grandes y sus ojos, enormes y oscuros, parecían perforar mi mente sin necesidad de palabras. No emitían sonido, pero de algún modo podía sentir sus pensamientos dentro de los míos. Me estaban llamando. Mi cuerpo comenzó a elevarse sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. No flotaba por voluntad propia, sino que era arrastrado hacia ellos por una fuerza invisible. La siguiente imagen que tengo es la de un túnel de luz. Estaba dentro de algo, una nave. El lugar era extraño, casi clínico. Las paredes parecían metálicas, pero no reflejaban luz. Todo estaba envuelto en un resplandor tenue, como si la iluminación proviniera del mismo aire. Había otros allí, como yo, humanos. Algunos estaban inmóviles, con la mirada perdida, como si estuvieran en un trance. Otros parecían dormidos o inconscientes. Me colocaron sobre una superficie fría, similar a una camilla. No podía moverme. Sentí un cosquilleo recorrer mis extremidades, una sensación de parálisis completa. Pero mi mente estaba más despierta que nunca. Escuché un sonido mecánico a mi derecha y, cuando giré la cabeza ligeramente, vi un instrumento flotando en el aire, moviéndose con precisión quirúrgica. Un dolor agudo recorrió mi abdomen. Era soportable, pero intenso. Miré de reojo y vi cómo introducían una especie de aguja larga en mi ombligo. No sangraba, pero podía sentir algo siendo extraído. Mi respiración se volvió errática, pero no podía hacer nada para detenerlo. Uno de los seres se acercó más a mí. Sus ojos se fijaron en los míos, y en ese instante lo entendí. Mi mente se abrió como un libro que había estado sellado durante años. Recordé otras noches, otros momentos en los que había desaparecido sin explicación, en los que había despertado con marcas en mi piel, en los que había sentido que mi cuerpo no me pertenecía completamente. No era solo un examen médico, era un seguimiento. Estaban observándome, analizándome, tal vez modificándome. El siguiente recuerdo es el de despertar en mi cama. El sol ya había salido, pero mi cuerpo estaba empapado en sudor frío. Corrí al baño y levanté mi camisa. Justo sobre mi ombligo
había una pequeña marca rojiza, como si algo hubiera penetrado la piel sin romperla del todo. Desde aquel día, no soy el mismo. A veces, en medio de la noche, siento su presencia, como si nunca me hubieran dejado del todo. He tratado de racionalizarlo, de encontrar una explicación lógica, pero en el fondo, sé la verdad. No fue un sueño, no fue una alucinación. Fui llevado, y sé que volverán. Número 1. El relato de Scott. Siempre fui un hombre escéptico. Crecí en un hogar donde la lógica y la razón eran la base de todo. No creía en historias de fantasmas, mucho menos en extraterrestres. Pero lo que vi, cambió mi percepción de la realidad para siempre. Todo comenzó de manera sutil, con sueños extraños que no parecían sueños en absoluto. Me despertaba con la sensación de haber estado en otro lugar, como si mi mente hubiese viajado mientras mi cuerpo permanecía en la cama. Al principio, pensé que eran episodios de parálisis del sueño, pero había algo más, algo que no podía explicar. Las noches se hicieron más inquietantes. A veces despertaba sin recordar haberme dormido. Otras veces, abría los ojos y veía destellos de luz en mi habitación, como si la luna se hubiera vuelto demasiado brillante. Pero lo peor eran las horas perdidas. Me acostaba a la medianoche y en un abrir y cerrar de ojos eran las 5 de la mañana. ¿Dónde había estado todo ese tiempo? Un día, todo cambió. No fue un sueño, no fue una alucinación, fue real. Me encontraba en mi cama cuando sentí que algo me tiraba, como si mi cuerpo se deslizara fuera de la realidad misma. No podía moverme, pero tampoco estaba paralizado por el miedo. Era una sensación extraña, como si estuviera flotando sin peso alguno. De pronto, la habitación desapareció. Ya no estaba en casa. Cuando recobré la conciencia, me encontré en un espacio enorme, silencioso, con una atmósfera que no pertenecía a este mundo. Todo estaba cubierto por una luz azulada y difusa, sin sombras, sin una fuente de iluminación visible. Las paredes eran lisas, metálicas, pero no reflejaban nada. Fue entonces cuando los vi, seres altos, delgados, de piel grisácea. Sus ojos eran enormes, negros como el vacío. Y había algo en ellos que me hacía sentir observado hasta lo más profundo de mi ser. No me hablaron, pero entendí lo que querían. No estaba allí por accidente. Había otros humanos, desnudos, inmóviles. Sus cuerpos flotaban dentro de cilindros de cristal llenos de un líquido espeso y burbujeante. No se movían, no respiraban, pero tampoco parecían muertos. Era como si estuvieran en un estado de suspensión. Un ser se acercó a mí y extendió su mano. No me tocó, pero en mi mente sentí su presencia, su intención. Quería que viera más, que entendiera. Mi visión se volvió borrosa y de repente estaba en otra habitación, una especie de sala de procedimientos. Había mesas metálicas alineadas y sobre ellas, más humanos. Algunos parecían dormidos, otros se retorcían con expresiones de pánico, pero ninguno emitía sonido alguno. Los seres se movían a su alrededor, utilizando instrumentos que parecían hechos de luz. Tocaban sus cuerpos, extrayendo muestras de piel, fluidos, algo que no lograba comprender. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo seguía inmóvil. Yo no era más que un espectador. De pronto, todo se desvaneció. La luz azul se convirtió en oscuridad. Sentí una fuerza tirando de mí hacia atrás, como si estuviera cayendo sin control. Y luego, silencio. Desperté en mi cama. Mi ropa estaba al revés. Había marcas en mis muñecas, pequeños círculos rojizos que parecían haber sido hechos con agujas. Mi cuerpo estaba frío, agotado. Pero lo que más me perturbó fue la sensación de que no estaba solo. No era un sueño, era real. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo aquellas figuras moviéndose en la penumbra, sus manos largas examinando cuerpos humanos como si fuéramos simples sujetos de estudio. Y cada noche me pregunto, ¿por qué yo? ¿Volverán por mí? ¿O nunca se han ido? Si te gustó este episodio, no te pierdas los próximos capítulos de esta serie de relatos del cuarto tipo, donde exploramos los testimonios más impactantes sobre abducciones y encuentros con lo desconocido. Además, te invitamos a explorar nuestro canal, donde encontrarás videos que, sin duda, cambiarán tu percepción del mundo en que vivimos.
Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna revelación. Dale like y comparte para que más personas descubran estos misterios. Nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.